El puente inmóvil. En lo alto de las colinas, donde el viento acariciaba los campos de arroz y el río serpenteaba entre las piedras, dos monjes cruzaban un puente de madera. El día era claro, pero el viento danzaba con fuerza, sacudiendo las hojas de los árboles y haciendo temblar la superficie del agua. Mientras avanzaban, notaron una bandera en el templo cercano, ondeando con vigor. «Mira cómo la bandera se mueve», dijo el primer monje, señalándola. El segundo monje negó con la cabeza. «No es la bandera la que se mueve, es el viento el que la impulsa». El primero frunció el ceño. Si no hubiera viento, la bandera estaría quieta. Es evidente que la bandera se mueve porque el viento la mueve. El segundo respondió con calma. El viento es invisible. Solo lo conocemos porque mueve las cosas. Pero el movimiento que vemos es el de la bandera. Es ella la que se mueve. El debate continuó mientras cruzaban el puente, sus voces mezclándose con el sonido del agua que fluía debajo. A mitad del puente, encontraron al maestro del templo, sentado en silencio con los ojos entrecerrados, como si escuchara el murmullo del mundo. Al notar la discusión, los monjes se inclinaron y expusieron su dilema. El maestro abrió los ojos y sonrió levemente. No es la bandera la que se mueve. No es el viento el que se mueve. Los monjes se miraron, confundidos. Entonces, ¿qué es lo que se mueve, maestro?, preguntó el primero. El maestro extendió una mano hacia el agua bajo el puente. Es vuestra mente la que se mueve. Los monjes guardaron silencio. El viento continuó soplando, la bandera seguía ondeando, el agua fluía sin cesar. Pero algo dentro de ellos se detuvo. El primer monje frunció el ceño. Maestro, ¿cómo puede ser nuestra mente la que se mueve? Nosotros solo observamos lo que sucede. El segundo monje asintió. El viento y la bandera existen fuera de nosotros. No los inventamos. Entonces, ¿cómo puede decir que nuestra mente es la que se mueve? El maestro no respondió de inmediato. En su lugar, cerró los ojos y respiró profundamente, como si sintiera el ritmo del mundo. Luego, señaló el agua que fluía bajo el puente. Decime, ¿el agua se mueve? Los monjes miraron el río. Las corrientes se deslizaban entre las rocas, formando remolinos y ondas que brillaban bajo la luz del sol. Sí, el agua fluye sin cesar, dijo el primer monje. El maestro sonrió. Ahora, si observáis desde el puente, el agua parece moverse. Pero si bajáis y os paráis junto a una roca en el río, quizás sintáis que es el puente el que se aleja. Los monjes se quedaron en silencio, reflexionando. El mundo cambia constantemente, continuó el maestro. Pero lo que realmente se mueve no es el viento, ni la bandera, ni siquiera el agua. Es vuestra percepción la que oscila entre lo que creéis ver y lo que es. El segundo monje miró de nuevo la bandera ondeante en la distancia. Entonces, si la mente está quieta, ¿el mundo deja de moverse? El maestro cerró los ojos de nuevo y respondió con serenidad. Si la mente está quieta, no importa si el mundo se mueve o no. El viento sopló con más fuerza, pero los monjes ya no discutieron. Algo dentro de ellos comenzaba a comprender. El primer monje se quedó observando la bandera, pero ya no con el deseo de demostrar su punto de vista. Algo en las palabras del maestro había sembrado una duda diferente en su interior. Maestro, dijo tras un momento de silencio, si todo depende de la percepción, ¿cómo podemos saber que es real? El maestro miró el reflejo de las nubes en el agua del río. Si tiráis una piedra al agua, las ondas distorsionarán el reflejo del cielo. Pero, ¿cambia eso las nubes? El segundo monje respondió con rapidez. No, las nubes siguen ahí. Solo el reflejo se altera. El maestro asintió. Así es la mente. Si se agita, el mundo parece inestable. Si se aquieta, todo se ve con claridad.
Pero ni el mundo cambia por vuestras percepciones, ni la verdad se esconde tras vuestras opiniones. El primer monje bajó la mirada, pensativo. Entonces, nuestras palabras, nuestra discusión, solo eran ondas en el agua. El maestro sonrió con suavidad. Así como el viento sopla y el agua fluye, la mente también se mueve. Pero cuando la mente se aquieta, todo se percibe tal como es, sin necesidad de explicaciones. Los monjes sintieron que algo en ellos empezaba a calmarse, como la superficie de un lago tras el paso del viento. El puente bajo sus pies seguía firme. El agua seguía fluyendo. La bandera seguía ondeando en la distancia. Pero ya no importaba qué era lo que se movía. Los monjes continuaron de pie sobre el puente, dejando que las palabras del maestro resonaran en su interior. El viento seguía soplando, pero ya no lo percibían como un dilema a resolver, sino como una presencia que simplemente era. El primer monje suspiró y miró al maestro con humildad. Maestro, si la mente se mueve como el viento y el agua, ¿cómo podemos hacer que permanezca quieta? El maestro caminó unos pasos sobre el puente y apoyó la mano en la baranda de madera. Intentad detener el agua con las manos, dijo. Los monjes bajaron la vista al río. Sabían que si intentaban tomar el agua entre los dedos, ésta escaparía sin esfuerzo. El segundo monje comprendió primero. Si nos aferramos a detener la mente, solo la agitamos más. El maestro asintió. La quietud no se fuerza. Así como el agua encuentra su camino sin resistencia, la mente halla la calma cuando dejamos de aferrarnos a nuestras ideas, a nuestras disputas, a la necesidad de tener razón. El primer monje miró el horizonte, donde la bandera aún ondeaba suavemente. Algo dentro de él comenzó a soltar su apego a la pregunta inicial. El segundo monje, con una sonrisa leve, cerró los ojos y dejó que el viento pasara por su rostro sin analizarlo. El maestro los observó en silencio. Habían dejado de discutir. No porque hubieran encontrado la respuesta, sino porque ya no la necesitaban. El puente permanecía inmóvil, pero en los corazones de los monjes algo sutil había cambiado. Ya no buscaban una verdad en palabras, sino en la experiencia misma. El viento siguió su camino entre los árboles, las hojas se mecían y la bandera ondeaba, pero los monjes no sintieron la necesidad de hablar sobre ello. El maestro los miró con ternura. A veces, las preguntas más grandes se disuelven cuando dejamos de aferrarnos a las respuestas. El primer monje inclinó la cabeza, aceptando la enseñanza. Maestro, ¿entonces no es necesario entender? El maestro rió suavemente. ¿Acaso el río pregunta a dónde va? ¿El viento pregunta por qué sopla? El segundo monje abrió los ojos y sonrió. Simplemente fluyen. El maestro asintió. Cuando soltamos la necesidad de explicar cada cosa, podemos experimentar la verdad directamente. No con la mente que analiza, sino con la mente que siente. El primer monje dejó escapar un suspiro largo, como si con él se fueran sus dudas. Por primera vez en mucho tiempo, no intentaba comprender. Solo estaba ahí, en el puente, sintiendo el viento en su piel, escuchando el murmullo del agua, viendo la bandera bailar sin necesidad de darle un significado. Y en ese instante, su mente dejó de moverse. El sol avanzaba en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre el puente. Los monjes permanecían en silencio, inmersos en una quietud que antes les parecía inalcanzable. El maestro, con los ojos entrecerrados, rompió el silencio con una pregunta inesperada. Decidme, ahora que habéis dejado de discutir, ¿qué se mueve? El primer monje miró la bandera, el viento y el agua, pero no respondió de inmediato. El segundo monje cerró los ojos por un momento, dejando que la pregunta se asentara en su interior. Luego, sonrió. Nada se mueve, y todo se mueve. El maestro inclinó levemente la cabeza, complacido. El primer monje reflexionó sobre esa respuesta. La bandera ondeaba, el viento soplaba, el agua fluía,
pero él ya no sentía la necesidad de separar una cosa de la otra. El puente está quieto, dijo finalmente, pero nosotros lo cruzamos. El agua fluye, pero sigue siendo el mismo río. El viento se mueve, pero nunca se va. El maestro los miró con ternura. Así es la naturaleza de todas las cosas. No hay principio ni fin en el movimiento, solo la ilusión de que algo empieza y algo termina. El viento sopló suavemente entre ellos, como si se llevara consigo el peso de sus antiguas dudas. El puente seguía firme bajo sus pies, pero los monjes sentían que habían cruzado mucho más que un simple paso sobre el agua. Algo en su interior se había desplazado, no con el viento, sino con la comprensión silenciosa que nacía en ellos. El maestro los observó con la misma calma de siempre y señaló el horizonte. La mente que busca detener el viento es como la mano que intenta atrapar el agua. Cuanto más se aferra, más se escapa. Los monjes asintieron. El segundo monje, con una mirada tranquila, dijo: si dejamos de aferrarnos a nuestras ideas y pensamientos, la mente se vuelve tan inmóvil como este puente. El maestro sonrió. Y sin embargo, este puente no es inmóvil. Los monjes se miraron, intrigados. El maestro golpeó suavemente la madera con su bastón. Con el tiempo, la madera se desgasta, las piedras se erosionan, el río talla nuevos caminos. Nada permanece igual, aunque parezca inmóvil a nuestros ojos. El primer monje entrecerró los ojos, reflexionando. Entonces, el puente también se mueve, solo que muy lentamente. El maestro asintió. Así como la mente. Incluso en la quietud, sigue fluyendo. Pero cuando comprendemos esto, ya no nos perturba su movimiento. El viento sopló una vez más. Pero esta vez, los monjes no se preguntaron qué era lo que realmente se movía. Simplemente lo dejaron ser. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. El puente seguía allí, el río continuaba su curso, y la bandera en la distancia ondeaba con la misma suavidad de siempre. Los monjes sintieron una paz que no dependía de respuestas ni explicaciones. Era la paz de aceptar el momento tal como era. El maestro volvió a hablar, su voz como un susurro en el viento. Un puente no es solo madera y piedra. Es el espacio entre dos orillas, el vacío que permite cruzar. Los monjes asintieron, intuyendo que esas palabras no hablaban solo del puente físico. Así es la mente cuando está en calma, continuó el maestro. No se aferra a un lado ni al otro. No se detiene en el pasado ni en el futuro. Simplemente es el espacio que permite ver con claridad. El primer monje miró el agua que fluía bajo sus pies. Entonces, la mente no necesita aferrarse a nada, ni siquiera a la quietud. El maestro sonrió. Así es. La verdadera quietud no es la ausencia de movimiento, sino la ausencia de apego al movimiento. El viento sopló una vez más, y los monjes lo sintieron, no como algo que perturbaba la calma, sino como parte de ella. El sol tocaba el horizonte, y las sombras del puente se alargaban sobre el río. Los monjes permanecían de pie, sintiendo el viento, escuchando el agua, viendo la bandera ondear sin necesidad de juzgar su movimiento. El primer monje, con una expresión serena, miró al maestro. Si no hay nada a lo que aferrarse, entonces todo es libre de moverse o permanecer inmóvil. El maestro asintió. Como el viento, como el agua, como la mente cuando no la atrapamos en pensamientos. El segundo monje suspiró con una sonrisa ligera. Entonces, no importa si la bandera se mueve o si es el viento el que la mueve. Al final, solo importa que estamos aquí, percibiéndolo. El maestro cerró los ojos y dijo suavemente. Y aún eso es solo un instante, como una hoja que cae y es llevada por la corriente. El primer monje miró la madera del puente bajo sus pies, sintiéndola firme, pero ahora sabiendo que algún día también se desvanecería. Nada permanece.
Nada necesita permanecer, corrigió el maestro con ternura. Los monjes inhalaron profundamente el aire fresco de la tarde. Sus mentes ya no debatían, ya no buscaban una verdad absoluta. Solo estaban allí, en perfecta armonía con el mundo tal como era. El viento sopló una última vez sobre el puente. Pero esta vez, ninguno de ellos sintió la necesidad de decir nada al respecto. El día se desvanecía lentamente, el cielo tiñéndose de tonos rojos y morados. Los monjes, en silencio, se sentaron sobre las piedras del puente, mirando el río que fluía tranquilo, sin prisa. El maestro, observando a los dos, dijo con suavidad: así como el agua fluye sin detenerse, así debería fluir la mente. No en la búsqueda, ni en el juicio, sino en la quietud que nace de entender que todo es transitorio. El primer monje, con una sonrisa leve, sintió por fin lo que el maestro había querido decir. Ya no había más preguntas. Todo es solo un flujo, dijo, como si hablara consigo mismo. El segundo monje asintió y añadió: un flujo que no necesita ser detenido ni entendido. El maestro los miró con satisfacción, sabiendo que las palabras ya no eran necesarias. La comprensión ya había llegado, no a través del pensamiento, sino de la experiencia directa, la percepción clara y sin interferencias. El viento sopló suavemente, las sombras crecieron lentamente, y el puente, el río, la bandera, todo permaneció en su lugar. Pero en sus corazones, los monjes ya sabían que todo estaba en movimiento, y que nada realmente necesitaba moverse para ser perfecto. Con una última mirada hacia el horizonte, el maestro se levantó, guiándolos de vuelta al templo. El puente, inmóvil, ya no era solo un cruce de madera. Era un símbolo, eterno e inmutable, del flujo de la vida misma.